Bien, continuamos con más aquí en Tertulia Literaria. Como saben, estamos hablando hoy del del gran escritor Gabriel García Márquez. Como habíamos presentado hace algunos minutos, vamos a conversar con otro distinguido invitado, el doctor Fernando Paneso Serna. Estimado doctor Fernando Paneso, terminando un poco la pregunta en el bloque anterior, usted ha tenido la suerte o fortuna, por no decir otro sinónimo idóneo para ello, de conocer al gran escritor Gabriel García Márquez. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Efectivamente, como tú lo dices, haber tratado a Gabo es una fortuna. Mis compañeros hoy, Iliana y Juan Antonio, también lo conocieron. O sea, porque al fin y al cabo, pues Iliana es cartagenera y él vivió, pues tuvo muchos tiempos allá en una casa preciosa que compró cerca en el recinto murallado, y Juan Antonio en otras circunstancias. A ver, con Gabo, pues decir uno que es amigo de Gabo sería muy pretencioso. Pero sí tuve varias veces contacto con él. Siempre fue una persona cordial. De él hablaban de que era antipático. Él era tímido y le tenía, llamemos, un poco, se desenvolvía muy bien en grupos pequeños. Era siempre el centro de atracción porque sus diálogos eran una novela. O sea, era un hombre de una simpatía, de un carisma muy grande. O sea, siempre él y no era porque fuera importante, sino su conversación, su manejo del idioma, su gracia, lo hacía muy agradable estar con él. Y era una persona muy querida en ámbitos cerrados. Eh, y a mí me tocó, por suerte, estar en ámbitos y pues, y hay varias anécdotas. Por ejemplo, yo fui director general de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que eran Correcto. 23 jefes de Estado. Y pues como director quisimos a cada jefe de Estado darles algunos regalos. Y dentro de ellos, los regalos era un libro de Gabo firmado por él, Ujú. con el nombre preciso de cada jefe de Estado, para el rey de España, para el presidente Carlos Menem de Argentina, Carlos Salinas de Gortari de México, que estaba en ese momento, etcétera. Y eran 23 jefes de Estado y yo llevé 24 libros para que firmara. Entonces él empezó a firmar y cuando vio que sobró uno, me dijo, ¿y este para quién es? Y yo lo miré y se me quedó de risa. No, el suyo también yo se lo firmo. Y me puso para mi gran amigo Fernando Paneso. Pero como le digo yo, pues decir que era amigo de Gabo sería una palabra no precisa. Y sí, después tuve una anécdota para mí muy simpática con él. Él estaba en París. A mí me había invitado Federico Mayor Zaragoza, que era el director general de la UNESCO, y por alguna razón y nos encontramos en un hotel ahí en la UNESCO pequeño, y ahí estaba Gabo y nos pusimos, ¿qué hay, Fernando? ¿Qué hay, maestro? ¿Cómo está? Como siempre le decía yo y como era el título que él se merecía. Y le dije, maestro, ¿cuántos días se va a quedar en París? No, me va a quedar una semana. Y le dije, ¿por qué no nos vemos? Y dijo, listo, almorcemos mañana. Y me dio el teléfono. Yo al otro día salí a trotar en París porque yo fui muy deportista y en la mañana me puse a pensar, no, ¿para qué lo voy a llamar? Sí, seguro pues lo dejo por cortesía delante de la gente, ¿no? Me, y no lo llamé, dije, no, ¿para qué le va a hacer pasar un rato? No, estoy ocupado, no puedo. Entonces dije, no, muy bien. Un tío de mi señora era embajador de Colombia en Cuba, Antonio Yepes Parra, y mi señora 2 meses después fue a visitarlo y allá había una reunión en Santiago de Cuba muy linda. Dice Patricia, de las cosas más bellas era Gabo y el que era ministro de Cultura, que había sido compañero de Fidel Castro en la toma de la sierra, en la famosa cosa de la excursión de la Sierra Maestra. Y, mm, y dice Patricia que fue una noche mágica, estos dos personajes caribeños en su máxima expresión, contando anécdotas y hablando. Y al final Patricia se acercó con el embajador y le dijo, maestro, ¿cómo está?
usted conoce a mi esposo. Me dijo, ¿y quién es su esposo? Fernando Paneso. Y dice, ¿cómo? Ese sinvergüenza me dejó metido en París. Lo invité a almorzar y ni siquiera me llamó a excusarse. Obviamente después me encontré con él y le pedí disculpas y todo, pero era un hombre muy simpático, con eso le digo, pues acordarse de todo. Era un hombre, y ya lo dijo Iliana, un hombre de izquierda, un hombre de claros conceptos políticos desde joven, y lo transmitió siempre en sus escritos, en sus columnas. Hay una famosa, una bella columna que se llama El olor de la guayaba, que era lo que más extrañaba de Colombia cuando tuvo que salir por motivos de seguridad. Entre otras, el embajador de México lo acompañó desde su casa hasta el aeropuerto para que no le pueda pasar a Gabo. En unos momentos muy complejos del país, donde habían creado un estatuto de seguridad y se perseguía a todo el que pensara distinto, de alguna manera, por decirlo. Y ese Gabo siempre fue constante y coherente con su pensamiento. Lo llevó a tener una amistad muy profunda con Fidel Castro, que le generó, llamemos, admiración en unos y rechazo en otros. En Colombia, la derecha colombiana no lo quiere, no reconoce pues ese gran personaje. A veces dicen que como literato sí, pero no. Hasta hay una anécdota muy fuerte aquí de una política colombiana que cuando murió sacó un Twitter que decía debe estar en el infierno con Fidel Castro quemándose. Hasta ese nivel llega, pues llamemos el rechazo a su pensamiento Sí, político. mucho extremismo ya, ¿no? Al Extremismo, ¿no? declarar ello. Eso. Y pues termina en una amistad grande con Bill Clinton. Y Bill Clinton dice que de los libros más bellos que ha leído, pues es 100 años de soledad. Y hablar de 100 años de soledad, Liliana lo hizo muy bien. Muchos consideran que después del Quijote es la obra en español más importante que se ha escrito. Y tú lo dices, es un patrimonio del mundial, patrimonio mundial. Cuando fui embajador de Colombia en Turquía, estando allá, murió Gabo. Y la solidaridad de los demás embajadores, siendo que pues no era funcionario público, nada, sino abrimos un libro de exequias y la gran mayoría de embajadores del mundo fueron a firmar ese libro. Y aprovechamos para, en las ferias del libro de Estambul y Ankara, republicar, esta palabra, volver a publicar los libros de Gabo en turco. Y la venta fue impresionante. Hicimos un pabellón de Colombia dedicado a Gabo, y la venta de esos libros otra vez en turco fue inmensa. O sea, es un patrimonio de la humanidad, y más que un patrimonio latinoamericano. Exacto, ese es el gran orgullo, ¿no? Para todos. Para todos. En México, cuando murió, se consideró también una pérdida para México muy grande, y fue en uno de los sitios más simbólicos de la Ciudad de México, donde fue su funeral. O sea, es un hombre que trasciende, y sus ideas políticas, pues, en algunos no están de acuerdo, otros no, pero fue coherente, y eso es lo más importante. Claro, al margen, como usted dice, de las preferencias, lo importante es que ha sido coherente siempre con su pensamiento. Y si me permite, quiero referirme a algo. Cuando he investigado sobre Gabriel García Márquez, tuve la oportunidad de ver una entrevista donde le preguntan a él, ¿a usted qué es lo que más le da cierto, no, de repente no temor, pero la palabra sería preocupación a nivel personal, ¿no? Le dijo no necesariamente en su creación literaria, y él dijo la vida, porque me cuesta pensar después de esta vida que hay, ¿no? Y él ahí declaró que no estaba hablando de la vida como escritor, como periodista, sino como un ser humano. Y entonces el periodista le hace una repregunta y le dice, señor Gabriel García Márquez, ¿y cuál es la manera para que usted de repente, como siempre le perturba pensar en la vida, en lo que puede pasar en la vida, usted qué es lo que hace? Y le dice escribir, escribir y escribir. Eso me hace olvidarme de mis preocupaciones, y entre ellas que siempre he tenido es la vida, ¿no? Es decir, es un personaje muy rico, ¿no? No solo a nivel profesional,
sino a nivel personal. Inclusive yo observé que en la entrevista él se sienta, la dio en una de sus casas y se sienta pero de una manera muy informal, y como usted ha señalado y también la señora Iliana Restrepo ha mencionado, es una persona, al margen de sus cualidades como escritor y como persona, una persona muy auténtica, ¿no? Muy sencilla. Se mostraba siempre así, porque uno como vi la entrevista en video, entonces yo he podido captar, ¿no? Sus gestos y todo, ¿no? Lo que sabemos nosotros que es el lenguaje no solamente es oral, sino a nivel también de los gestos, de los ademanes, ¿no? De él. Y Pero para sí. entender mucho a Gabo, hay que entender que es Caribe. O sea, eso es una marca fundamental de él. El Caribe da una personalidad, da unas características especiales. Un caribeño de Colombia con un caribeño de Cuba está mucho más cercano que con una persona del interior del país. O sea, el Caribe, Iliana y Juan Antonio, que viven hoy en Cartagena de Indias, palabra hermosa, Cartagena de Indias, como suena el himno, tienen ese privilegio de sentir esa región y esa cultura caribe que es marca, da impronta. Efectivamente, muchas gracias por su acotación. Eso es muy relevante también señalar. Estimado señor Fernando Paneso, aparte de estas valiosas anécdotas que complementan el describir a Gabriel García Márquez, no solo como persona, sino también a nivel de destacado profesional, le quiero trasladar una inquietud de varios entendidos y y quiero saber de ustedes, y quiero empezar por usted para formularle esto. Sabemos que Gabriel García Márquez ha escrito en varios géneros literarios, ¿correcto? Pero algunos están en la disyuntiva que si hablamos de la obra en general de Gabriel García Márquez, ¿usted cree que más predomina la crónica o la ficción? A ver, yo no soy un gabólogo a fondo, o sea, lo he leído mucho. Acabo de leer, de releer El general en su laberinto, que es apasionante, es la visión de un Bolívar en los últimos años, en un Bolívar ya enfermo, un Bolívar humano, donde los detalles de esa ida, de ese viaje último ya de Bolívar desde Bogotá a morir en Santa Marta, lleno de detalles tan preciosos. Yo creo que Gabo es mucho más cronista, es un cronista, es un cronista, es un narrador de historias, como bien lo decía Iliana, y lo dijo Iliana muy bien, la influencia de su abuela, que le contaba historias mezclando lo normal y lo esotérico o lo extraño, y combinándolos en esa forma. Yo creo, y después de releer al general en su laberinto, que lo recomiendo, es una belleza de obra sobre este Bolívar enfermo. Yo creo que es un cronista. Ese es mi concepto, sin ser un gabólogo como lo son Iliana y Juan Antonio, que sí son expertos en la literatura del gran Gabo, en todas sus facetas literarias. Pero yo que lo admiro, lo leo y creo que era un gran cronista, era su gran mérito. Hay gente que dice que, que era más bien un costumbrista cuando uno vive en el Caribe y ve ese mundo mágico. Era más bien un escritor costumbrista que, que le metía un poco de imaginación, pero todo eso que él veía ocurría en el Caribe mágico. Muy amable por su importante apreciación al respecto. Y es verdad, Gabriel García Márquez es un personaje a nivel personal y a nivel de como profesional en su vasta creación literaria. Eh, si bien es cierto, Cien años de soledad es la obra
cumbre y que lo hace conocido a nivel mundial, ¿no? Porque cabe señalar que él antes de Cien años de soledad ya había realizado creaciones literarias, pero eran, digamos, más conocido a nivel de Colombia, ¿no? Y algunos países latinoamericanos, pero ese es, digamos, como el trampolín, ¿no? A ser conocido a nivel internacional. Y también él tiene algo, ¿no? Que en vida, porque él todavía vivía, él fallece, como todos sabemos, en 1914, él en vida logró saber de que su obra cumbre, Cien años de soledad, ha sido una de las primeras obras más traducidas a nivel mundial, que no todos los escritores han tenido esa dicha, y él lo pudo saber en vida, ¿no? Y si bien es cierto, eh, por el Premio Nobel de Literatura, pero también tiene numerosos reconocimientos. Entonces, es de verdad que bien, bien amplia, tanto su biografía como su creación literaria. Siguiendo con el programa, aquí en Tertulia Literaria, voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Juan Antonio Pizarro León Gómez. Él nació en Bogotá, ha trabajado como ejecutivo en distintas empresas de los sectores público y privado, y hoy que ya está jubilado, sigue trabajando, está dedicado a leer y escribir sobre temas históricos, temas culturales y literarios. Entonces le reiteramos la bienvenida al doctor Juan Antonio Pizarro. Bienvenido a Tertulia Literaria. Hola, buenas tardes, María, Ricardo, Liliana y Fernando. Primero de todo, mil gracias a ustedes por la invitación a este programa donde me encuentro con amigos conocedores de Gabo, y es un placer realmente estar aquí. Al contrario, gracias a usted. Estimado doctor Juan Antonio Pizarro, le agradecería nos amplíe un poco más de lo que hace unos instantes ha tenido para bien señalarnos la señora Iliana Restrepo y el señor Fernando Paneso. Quiero volver un poco más a su creación literaria de él. Es conocido por todos que muchos grandes escritores también han sido periodistas, ¿no? Bueno, aparte de Gabriel García Márquez, que estamos hablando de él, de repente otro mucho más cercano a nosotros es Mario Vargas Llosa. Y así teníamos para enumerar a numerosos escritores por la afinidad, ¿no? Que hay. La escritura a nivel literario, ojo que es diferente que el nivel periodístico, pero es el arte de escribir, ¿no? Sino de diferente manera, ¿no? Ya sea periodismo o ya sea a nivel de la literatura. Y quiero ceñirme nuevamente a ese punto, que nos pueda comentar un poco más sobre, de manera general, porque es muy vasta su creación literaria de Gabriel García Márquez, que nos podría dar mayores precisiones al respecto, por favor. María, yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta de qué fue lo que hizo que Gabo fuera lo que es, o lo que llegó a ser en su escritura. Y primero, obviamente, haberse criado en el Caribe. Como decían Liliana y Fernando, aquí uno camina por las calles de la ciudad, de los pueblos, y encuentra historias, ¿sí? Cuentos, maneras de contarla que son maneras, pues yo diría, usando un término más gastronómico, deliciosas realmente de unir. Pero además de esas historias que él oyó, está todo el tema del vallenato que señaló Liliana, es decir, los vallenatos eran los juglares que llevaban las noticias de un pueblo a otro. Y si tú oyes los vallenatos, eso es lo que ellos hacen. Ellos cuentan la historia de un contrabandista, ¿sí?, que se encontró con un buque, o encuentras la hija de una persona muy rica que se fue con el chofer de bus, y eso es lo que van contando, y de alguna manera eso es lo que Gabriel García Márquez retoma en muchos de sus libros,
que luego, además, hace primero, antes o al tiempo que escribía cuentos, hace periodismo. Y eso lo que logra es que él investigue muchas cosas. Tenemos quizás la primera gran trabajo periodístico de él muy conocido es lo del náufrago, ¿sí? Que lo escribe si no me acuerdo, si no estoy mal, en los años 50, que es toda una historia de un náufrago del Caribe, y que se pierde, que vive unos días y que lo narra Gabriel García Márquez en varias entregas de una manera maravillosa. Pero eso le da, digamos, como la seriedad de investigar. Cuando uno lee el libro que menciona Fernando, El general en su laberinto, no es solamente algo que salga de la imaginación de Gabriel García Márquez, sino él hace una gran investigación. Alguna gente dice que los atiborraba de preguntas sobre el Libertador, sobre el camino de Bogotá hasta Santa Marta, sobre Monpós, sobre qué era lo que ocurría. Y él, con ese trabajo, él logra una cosa maravillosa, que es combinar la realidad, que luego en 100 años de soledad, estaba leyendo unos artículos que salieron en España a raíz de la publicación de 100 años de soledad en el 67, y quizás lo que más los impresionaba era que era algo real en lo que podías creer, pero lleno de magia, ¿sí? Que era algo que rompía mucho con la visión de la literatura que había en España, porque en ese momento la literatura latinoamericana no era muy conocida ni muy apreciada en España. Digamos, ya empezaba todo el tema del boom, pero yo creo, y voy a decir algo, es que yo creo que el que rompe ya con la represa y logra que el boom llegue a nivel mundial y latinoamericano es 100 años de soledad, que obviamente está respaldado por lo que había escrito tu compatriota Mario Vargas Llosa en ese momento, con lo que escribía Juan Rulfo, pues con las publicaciones de Juan Rulfo en México, con lo de Alejo Carpentier en Cuba, pero eso es lo que logra hacer y hace que se pongan los ojos en Latinoamérica. Entonces yo creo que lo maravilloso de García Márquez, como de Vargas Llosa, como hoy, por ejemplo, un escritor como Leonardo Padura, es que combinan esas cosas, es decir, que son periodistas, hacen investigación y después cuando se sientan a escribir, logran hacer algo que es muy importante y lo que hace es tan costoso, es que a pesar de que sea ficción, es absolutamente creíble y García Márquez logra eso. Sí, coincido con usted, doctor Juan Antonio Pizarro, e incluso para complementar lo que usted mencionaba, tanto Gabriel García Márquez como el escritor reconocido a nivel internacional, también peruano, Mario Vargas Llosa, son ellos parte de una generación de escritores, ¿no? Que van a representar, como usted dice, no solamente su país, sino Latinoamérica para el mundo, ¿no? Y en el caso también de ellos, además de sus hijos literarios, tuvieron también otra profesión que ejercieron, que ha sido el periodismo. Y es sabido que tanto en el periodismo como en la creación literaria, es muy importante lo que usted señala, si podríamos decir, esa materia prima, ¿no? Las vivencias. Y no solamente las vivencias, sino el arte de saber contarlas, ¿no? Y no solo nos referimos al arte de saber contar estas historias a nivel de la sintaxis, ¿no? De la semántica, sino también a nivel que sean creíbles. Entonces, no es para nada fácil. No, para nada. Y hay otra cosa, perdón, ya que tú mencionas los escritores, hay otra cosa que ocurre en Colombia, que no sé si ocurrió en los demás países latinoamericanos, pero en Colombia, además de los escritores, García Márquez, surge otra gran cantidad de creadores muy importantes, ¿sí? Como Alejandro Obregón, que lo mencionó Liliana, que es un gran pintor
otro gran pintor, Grau, Enrique Grau, cartagenero, fotógrafos como Nereo López, como León Matiz. O sea, yo creo que en ese momento hay una generación realmente de creativos. ¿Sí? Exacto. Está, y además los mismos, el maestro Escalona en el tema de la música y los vallenatos, y son personas que además se conocen, que intercambian todas esas vivencias, y yo creo que eso también logra que esas creaciones, bien sean pictóricas o sean literarias o sean fotográficas, sean tan ricas como lo fueron en ese momento. Completamente de acuerdo, es verdad, y es un gran reto para cualquier escritor asomarse a algo de lo que han hecho genios, ¿no? De la literatura mundial, como usted bien ha citado Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre otros, y creo que también es oportuno señalar que Gabriel García Márquez declaró en vida de que uno de los escritores que más influyó en él fue el gran Hemingway, ¿no? Sí, sí, sí. Él dice algo. Estoy tratando de acordarme Faulkner. una Faulkner también y Hemingway también, pero creo que cuando él conoce el viejo y el mar es cuando realmente se impresiona mucho con la manera como Hemingway hizo esa creación. En verdad sí es muy, muy vasta la creación literaria de Gabriel García Márquez. No sé, le cedo la palabra, María, doctor Juan. Sí, dígame. quería hacer como una acotación, una ampliación de cuando hablaste de que si era crónica o ficción. Hiciste esa Encantada. pregunta y realmente cuando uno, como decía Juan, oye las historias que se tejen en la región Caribe, mucha gente dice, él no inventó nada, Gabo no inventó nada, Gabo lo que hizo fue contar y saber contar. Gabo además decía que la poesía, él nunca había escrito, o sí escribió poesía, pero él dice muy mala poesía, y realmente cuando uno lee algunos poemas que él escribió cuando era jovencito, no tiene mucha calidad literaria, digamos, desde el punto de vista de poesía como creación poética, pero todas sus obras son llenas de poesía. Todas sus obras son poéticas, las frases son poéticas. Hay frases de Gabriel García Márquez que se le quedan a uno marcadas y ahí Ricardo me estaba recordando algunas de las frases de Gabo que son absolutamente sorprendentes. Eh, por ejemplo, a mí hay una que me impresiona y es la que dice que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Esa es una frase lapidaria, es una frase que catapulta. Otra cosa que es muy importante que tú dices de la crónica y la ficción es que por supuesto que él las combina todo el tiempo. Inclusive ponerle crónica de una muerte anunciada a una novela ya es un indicio de que hay algo de crónica en lo que va a narrar. Pero, por Efectivamente. ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, que es una de las obras más bien logradas y más redondas de las que él escribió. Eso es una crónica de lo que le pasó a su abuelo, contada de una manera que nadie la hubiera podido contar de la manera como la contó él. Entonces es la narrativa, la manera de contarlo, la manera de decirlo, la manera de combinar los hechos con la ficción, y la verosimilitud. Mario Vargas Llosa tiene un breve ensayo, no es muy largo, que se llama La verdad de las mentiras. Y es precisamente eso, es como una novela tiene que decir mentiras. Es una manera de decir mentiras, pero tiene que ser creíble, tiene que ser una novela absolutamente verosímil desde el punto de vista de la manera en que se teje. Entonces, sí, esa de que si es ficción o crónica es en Gabo muy, ¿cómo se llama? Maleable, ¿sí? Se puede mirar. Hay otra frase que es, por ejemplo,
eh, que dice, hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para tener una vida larga y feliz. Y él era un defensor de que uno tenía que dedicarse a lo que a uno le gustaba y solo a eso. Y esa fue su lucha con su padre, que la ganó cuando el papá, él le dijo, no voy a estudiar más derecho, yo me voy a dedicar a escribir. Y el papá se voltea y le dice, comerás papel. Y él dijo, bueno, comeré papel, y se arriesgó. Y aquí estamos hablando hoy del gran Gabo. Así es, muchas gracias por su brillante acotación. Y sí, ¿no? También muchos escritores han señalado que la felicidad no es un objetivo, sino, para complementar lo que usted acaba de mencionar, es ese viaje, ¿no? Y que en ese viaje uno debe tratar de hacer lo que a uno le gusta. Y es cierto. Muchas gracias, de verdad que tres valiosos participantes nos han dado muchísimas más luces de lo que ya conocíamos de Gabriel García Márquez, tanto a nivel biográfico como de su creación literaria. Y cabe señalar que son esas personas, y a mí me gusta referirme, por ejemplo, en el caso de escritores o cantantes también que ya partieron a otra vida, es que siguen vigentes, ¿no? Dejan ese legado y ellos siguen deleitando a todas las generaciones. Algunos tuvimos la suerte de vivir durante el tiempo del señor Gabriel García Márquez, pero hay otras generaciones que lo están conociendo ya cuando él partió. Sin embargo, es ese legado tan importante, y como también ustedes tres han señalado, que al margen de las preferencias políticas que hay que respetar de cada quien, lo importante en él es que ha sido consecuente, si hablamos en el aspecto político, y también lo otro que usted acaba de nombrar, que ha sido consecuente en desafiar a su papá, desafiar a su papá y seguir, abandonar el derecho y seguir lo que a él le gustaba, que era escribir, ¿no? Y no solo a nivel literario, sino también a nivel periodístico. Entonces, ahí también encontramos otra cosa, que él es coherente, ¿no? Porque si él está bien diciendo que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta, él lo demostró con el ejemplo también, ¿no? Entonces, creo que al margen de diversas posiciones que cada quien es libre de tener, él siempre ha mantenido una consecuencia a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, lastimosamente, el tiempo es el peor enemigo, y para una despedida de cada uno de ustedes le voy a ceder unos minutos más, y si desean, pueden complementar de repente algo que ustedes consideren que faltó decir o que es importante agregar. Y le voy a ceder la palabra nuevamente a nuestra distinguida dama aquí presente, la señora Iliana Restrepo. Adelante, por favor, le cedo la palabra. Pues mira, yo estaba pensando en lo que estábamos hablando de crónica y ficción, que Juan Antonio mencionó a la historia del náufrago. ¿Cómo es que ahora se me embolató el nombre en el... ¿Ah? No me acuerdo el nombre, pero es algo sobre un náufrago. Sí. Bueno, está el náufrago. Pero es que ahí hay una anécdota que es muy importante, porque... Creo que, relato de un Relato de náufrago. un náufrago. Gracias, Fernando. En Relato de un náufrago, resulta que el náufrago, esa historia ya se había contado. Toda la prensa nacional había hablado de la historia, pero la habían contado mal contada, y la habían contado sin contar el fondo con la investigación que hizo Gabo, que es lo que dice Juan Antonio. Él no solamente escribía, sino que investigaba para poder escribir. Entonces, esa anécdota, por ejemplo, de que el náufrago, después de que empezó, Gabo le había regalado las regalías, valga la cacofonía, le regaló las regalías de la primera edición al náufrago. Y él, Disculpe, señora Iliana Restrepo, luego un pequeño paréntesis, me indican por interno que hacemos una breve pausa, por favor, y seguimos con usted ok, retomando la conversación. Muy gentil, ok. gracias.